Somos Newmark. Exploramos procesos que influyen en el real estate futuro para estar al frente de todo cambio y tendencia a través de la más completa plataforma de servicios inmobiliarios corporativos. Newmark, experiencia al servicio de tu inmueble. Con la corrupción se van a decir. María Eugenia Talerico, ¿en qué aventura te metiste? Bueno, en esas de que mi mamá me decía de chiquita que era muy rebelde y que no tenía ninguna conciencia del riesgo. Todo eso... No te pregunto por la conciencia del riesgo, te pregunto por otra cosa, por otra conciencia, la conciencia del límite. Porque estás en una aventura, una operación muy interesante, que ya nos vas a contar qué características tiene, pero un poco desmesurada, porque la provincia de Buenos Aires es una desmesura. Sí, la recorrí como candidata a senadora nacional en el año 23 y en realidad yo me di cuenta que si quería dedicarme de lleno a la política, el lugar donde tenía que ser es en la provincia de Buenos Aires, porque me parece que es la provincia que conocí mucho y me parece como la más poderosa de la República Argentina y la más mendigante, donde están todos esos pueblos del interior donde crecí, que es Colón, provincia de Buenos Aires, y que han ido decayendo cuando tendrían que tener realmente un bienestar muy importante si sus gobernantes fueran buenos administradores y no fueran corruptos. Y bueno, y además una provincia que me parece que tiene tanto para discutirle a la nación y que nadie ha discutido nunca desde el Pacto de San José de Flores por la provincia de Buenos Aires. Y me gustó y dije, si tengo que hacer política es acá, porque además ahí es donde se acorralaba el kirchnerismo, el masismo, todo ese riesgo argentino, que tiene que ver, por supuesto, con este movimiento tan corrupto, decadente, que ha destrozado tanto el poder de nuestra clase media, que dije, es ahí. Y entonces, a ver, dijiste algo recién que en lo que me interesa detenerme, y es los pueblos rurales, digamos, ligados al campo, por decirlo de alguna manera, que están en un entorno rural del interior de la provincia. Para el que no recorre tanto, tiene una visión, puede tener una visión bucólica de esos lugares, como que son lugares que se han salvado de un fenómeno de declinación, lo que Natalio Botana llama la declinación de todo este ciclo histórico, y enfoca el problema solo en el conurbano, donde eso es inocultable, el colapso. Pero vos decís, no, si voy a los pueblos, pueblos como aquel pueblo en el que yo me crié, las cosas también están mal, o no están como deberían estar, o están peor de lo que eran. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? La provincia sufrió un proceso también de conurbanización del interior, donde los intendentes han llevado gente que antes nos conocíamos todos, y hay gente nueva que los han llevado para ocupar terrenos, que les dan documentos, porque son muchos extranjeros, para votar en las elecciones locales, por ejemplo. Entonces antes dejabas tu casa abierta, tu auto abierto, esto ya no pasa más en muchos lugares del interior, porque hubo un proceso como de conurbanización, a la par de un cero desarrollo de la infraestructura de la provincia de Buenos Aires para poder tener ese interior productivo bien, sin que se te vayan los chicos del interior, porque antes tenías escuelas rurales y técnicas muy poderosas, entonces los chicos se quedaban en estos lugares donde además se generaba trabajo. Hoy los caminos rurales son un desastre y no tenés conectividad, y un montón de ruralidad que fue destrozada en la provincia de Buenos Aires y que hace que hoy, salvo algunas excepciones, en general tengas una decadencia triste en estos lugares donde los jóvenes además no vuelven o no tienen oportunidades laborales, ¿no? Y después tenés el fenómeno del conurbano. Bueno, el conurbano bien distinto, con intendentes que no viven en el conurbano, donde obviamente mayormente tenés la mayoría de las personas del conurbano más pobre de toda la República Argentina, está ahí además, con infraestructura cero, o sea, no hay cloacas en la mayor cantidad de lugares, también se inundan y no pueden mandar a los chicos al colegio, también necesitan transporte para llegar a la capital federal a trabajar, y después tenés otra complejidad grande que tiene que ver con la seguridad, la inseguridad, y no hay familia donde vos no vayas, donde no haya una víctima de la inseguridad. Acá nos acompaña Nico Savo, que es uno de nuestros candidatos, que un padre, una madre, un hermano, la tragedia de la violencia en el conurbano es muy fuerte, marca el conurbano, y eso
eso viene de la mano, primero, de un Ministerio de Seguridad que no funciona, que obviamente desde Sergio Berni en adelante ha quedado para hacer negocios, con los intendentes a la par del narcotráfico, que ha crecido como un socio estratégico de los intendentes en los barrios, kioscos por todos lados que nadie puede ir a denunciar porque te sentís muy desprotegido para denunciar. Entonces, toda esa complejidad del avance narco, de los kioscos y de una opción laboral para muchos chicos que dejan la escuela, que empiezan a hacerse adictos, que empiezan a hacerse soldaditos frente a un Estado. ¿Qué soldaditos? Porque empiezan a vender ¿A qué se le llama soldadito? El narcomenudeo. Es el famoso narcomenudeo que es habilitado incluso por muchos de los intendentes del conurbano, casi justificando que como no tienen trabajo pueden trabajar de esto. Nombraste recién a un candidato, vos, a ver. Me acompañan varios de los candidatos de Potencia, que es un lujo, que ojalá nos vean y nos conozcan. Nicolás Savo, me acompaña también Jorge Metz, que es el subsecretario de Puertos del gobierno de Mauricio Macri, que es el candidato en La Plata. Tenemos a Tomás Mujías en Tigre. Bueno, de la lista nacional también, Félix Lonigro, que para mí haberlo convencido que se dedique a la política es muy importante para mí. Nicolás Savo es de Ramos Mejía, su papá lo mataron en medio de la campaña del año 23, Nico. 22, y después, bueno, Sofía de Hagen y Inti Alper, que me van a acompañar a la lista nacional, pero esto es Potencia y ahí también está de La Plata. Tenemos referentes que nos están acompañando, muy jóvenes también, Nico Mazzano, y hay una candidata consejera escolar por ahí que me acompaña. Potencia creció como un músculo tan sano que ojalá no nos visibilicen, seamos visibles, porque lo que salimos a construir para la provincia de Buenos Aires es luz, ¿no? Frente a todo lo que estamos viendo en este momento, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde la captura política ha hecho de los negocios, fui denunciante de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ha hecho de los negocios y de los acuerdos políticos una provincia inviable, porque no solo no gestionan, la roban, ¿viste? Si yo voy a Salta y hablo con salteños, o voy a Córdoba y hablo con cordobeses, o en la provincia que vos quieras, voy a encontrar parámetros, criterios, una agenda a la luz de la cual esa gente evalúa a su gobernador. Y está bastante claro eso. La provincia de Buenos Aires ha estado siempre como solapada debajo de la discusión nacional, y te digo francamente, es muy difícil saber cuáles son los parámetros, la información como para tener parámetros para saber si la gestión de Kicillof es más o menos buena respecto de la de Scioli o la de Vidal. Ahora, Kicillof desdobla la elección y daría la impresión de que empieza a esbozarse una agenda bonaerense que no había. ¿Cuáles son los temas por los cuales vos mirás una gestión provincial que no sean temas imputables a la nación? Sí. A las crisis nacionales, sobre todo a las crisis macroeconómicas, que dejan un tendal, sobre todo en el conurbano, siempre. Total. Mira, la provincia de Buenos Aires, cuando vos la mirás para administrarla como un país europeo, que además con la cantidad de ciudadanos, la cantidad de pymes que están ahí, que es la mayor número de exportación, la que tiene el 50% del ganado vacuno, la ves a la provincia de Buenos Aires y está toda para hacer, con una descentralización, regionalización, hub logísticos, puertos, hay todo en la provincia de Buenos Aires, pero siempre está mendigando a la nación porque no ha tenido gobernadores capaces de, por ejemplo, cuando era senadora, lo estudié, ahora voy a ser diputada nacional, pero cuando era senadora decía, está vencida la ley de coparticipación federal, y es la provincia la que se tiene que plantar en la discusión contra la nación, pidiéndole a la Corte que con la previa aprobación de su legislatura, que se va a ir de la ley de coparticipación federal porque no se cumplen los parámetros constitucionales, porque está vencida y por muchas razones que hacen que la provincia de Buenos Aires tenga que pelear por su 40% y tener esa correspondencia fiscal, porque es un infierno fiscal la provincia de Buenos Aires, con aduanas interiores. ¿Qué quiere decir un infierno fiscal? Infierno fiscal que el desorden por la coparticipación federal que nadie discute, hace que la provincia de Buenos Aires tenga un montón de impuestos que te pone la legislatura de la provincia para cubrir el desfasaje de 18 ministerios, institutos, empresas, y la provincia tiene como, voy a decir una pavada, por eso no quiero, 800.000 empleados, pero creo que ya llegamos al 1.000.000 de empleados públicos. Ayer leía el astillero Río Santiago, creo que están los 2.300, hace un montón que no fabrican un barco del astillero Río. Bueno, todo es así.
así en la provincia de Buenos Aires. Y entonces es una cantidad de impuestos para mantener esa burocracia que no tiene ni salud, ni escuelas, ni infraestructuras. Y después las tasas municipales que se transformaron en impuestos porque no hay servicios correspondientes. Una de nuestras candidatas en la cuarta sección electoral, que es Andrea Passerini, le hizo el juicio al municipio para recuperar las tasas que les cobran para tener los caminos rurales. Se animó a esto, porque eso es un gran desquicio también. Entonces tenés tasas que no se corresponden con servicios, impuestos provinciales que te vienen, los ingresos brutos que son el otro infierno, y además a veces tenés aduanas interiores. Salís de un municipio y para ir a otro a transportar algún tipo de producto y demás, una regulación que también te grava entre los municipios de la provincia. Eso es la provincia de Buenos Aires. Kicillof promete futuro, hace 6 años que es gobernador. Yo creo que nadie terminó de enderezar la discusión de la provincia de Buenos Aires, que pasa por reordenar su burocracia, sus cuentas y empezar a hacer que las cosas sucedan en la provincia. Vos vas a ir a una elección, la primera es el próximo domingo. Así es. Después de la elección nacional en octubre. Y la del próximo domingo es una elección que va a estar muy, seguramente, no sé qué impacto va a tener en los votos, pero muy dominada por esta discusión que se abrió en el gobierno nacional, alrededor del gobierno nacional y estas denuncias, etcétera, que nos hablan de que parece que la corrupción vuelve y es imposible zafar cualquiera sea el elenco político que está frente del país. ¿Cómo ves vos esto? ¿Y en qué medida te desalienta o en qué medida te...? Primero, la discusión territorial de la provincia en una elección desdoblada me parece que todavía está como, se confunde mucho. Sí se han organizado los intendentes, sabés que tenemos intendentes que no se han pedido licencia, que están usando los recursos públicos. Naturalizamos algo porque dicen que no está prohibido, que están en campaña para ser o ministros o legisladores o se ponen como concejal, el caso de Espinosa. O sea, es increíble cómo el aparato de los intendentes han organizado una elección tramposa, si se quiere, más allá de las testimoniales, tramposa porque además también están sin tomarse licencia usando recursos públicos. Félix Lonigro en la primera entra a un barrio donde está el intendente de Tigre haciendo campaña como candidato a legislador y como intendente, y Catopovi, ministro de Obras Públicas, en las mismas condiciones. Esto es terrible en la provincia de Buenos Aires. Pero eso es la provincia de Buenos Aires. En cuanto a la corrupción, yo creo, Carlos, que siento mucha tristeza con lo que está pasando. Sabés que he sido uno de los grandes, de las grandes oponentes o voces al Lijo. Ahora me explico muchas cosas con Lijo. Vos decís que no era tan casual. Bueno, es el exponente de Comodoro Pi más corrupto, más casta. Y vos decís, ¿cómo este gobierno que vino a combatir a la casta, a los malos, que no creíamos corrupto, nombre a este juez? Bueno, hoy yo le encuentro algún sentido, lamentablemente, junto a todo el debilitamiento institucional que veíamos viendo. Un consejero escolar a cargo de la CIDE, una persona con muchos señalamientos de corrupción a cargo de la DGI, echando a los funcionarios de la UIF cuando investigaban corrupción. Entonces, bueno, ahora tenemos yo creo que una descomposición a partir de esto que nos pega en el ánimo, porque teníamos la ilusión de que venían a combatir a la casta, y la Argentina tiene este problema estructural, Carlos, que yo digo que es el pilar de la estabilidad macroeconómica, la lucha contra la corrupción. Y te dicen, en campaña a nadie le importa, el bolsillo vota, pero si los argentinos no empezamos a votar gente decente y honesta, y votamos a los mismos de siempre, que nos han provocado esta situación de bancarrota moral, donde vos sabés que el sector público y el sector privado tienen unas alianzas que son cuasi mafiosas, porque lo estamos viendo con el fentanilo, porque lo estamos viendo cuando yo puedo desandar tus editoriales, y los nombres que vos das me hacen acordar a una nota que escribiste, que es el pestilente mundo del espionaje ilegal. ¿Y te acordás cuando escribiste esa nota? Los nombres que están ahí vuelven a repetirse en este gobierno nacional. Entonces, si no tenemos desde el máximo nivel de la autoridad nacional una estrategia y una política anticorrupción, donde los nichos como Andis, donde hay contrataciones directas y demás, los vamos a ocupar con personas decentes y que no vayan a robar el dinero público, nosotros no vamos a salir más. Porque esto genera desconfianza, porque un inversor de largo plazo en un país stand-alone como es la Argentina, ¿por qué va a venir si acá estamos al margen de la ley otra vez? Porque acá se hacen negocios con corrupción.
Entonces yo tengo una profunda tristeza en este momento porque creo que el gobierno nacional, que encaraba con un outsider, ¿no? esta pelea por las ideas de la libertad, la desregulación, la desburocratización, porque tiene la férrea voluntad de no tener más déficit fiscal, está provocando o está repitiendo los errores que a la Argentina nos llevaron una y otra vez al fracaso. Contanos cómo vas a evaluar los resultados de la elección. Yo parto de cero. Cuando vinieron a algunos del medio, de la franja del medio, si se quiere, a decirme, vení porque hay que hacer un frente, y yo decía, bueno, pero ustedes pasan esta vez, ¿no? Porque lo mismo de siempre, o sea, no, tenemos que renovar, entonces vamos a estar. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a hacer esto sola, total, para mí esto es cero. Renovar la banca, quieres decir. Claro, todos tienen que renovar, entonces todos querían estar en esta alternativa que yo quería que sea nueva, que oxigene, que ilumine. Entonces, bueno, salimos a construir potencia con el apoyo del MID, del Partido Demócrata, el Movimiento Social por la República, y UNIR. Y salimos solos porque me decían que yo la elección provincial ponía en juego las legislaturas. La legislatura, ellos renuevan un montón de bancas que yo estoy poniendo en riesgo porque los mínimos, los pisos son muy altos y nosotros somos una opción más y además somos la mejor opción. Entonces, pero yo no tengo nada que perder, nosotros no tenemos nada que perder. Estamos para ser la patriada de un montón de gente que se involucró nueva para decir la Argentina necesita oxigenarse, nosotros estamos acá sin poner nada en juego, sino teniendo todo para ganar. A alguien? Porque tenés que armar una fuerza desde cero. Sí, lo hicimos. ¿Cómo haces para convencer a alguien que se meta en política, en este mundo que estás describiendo, bueno, que es tan desalentador? Creo que con el ejemplo que vengo dando desde hace un montón, o sea, no era cualquiera el que le iba a ir a decir, mira, quiero que lo hagamos de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que renovar nuestra clase política dirigente porque está toda enredada y lo vamos a hacer de esta manera y va a ser con integridad y la decencia es uno de los pilares de construcción, la idoneidad. Y bueno, y fui uno a uno casi convenciendo, a mí no me gusta la palabra convencer porque es como vencer, sino disuadiendo, entusiasmando. Y tenemos una fuerza nueva en la provincia de Buenos Aires que se llama Potencia y que está llena de buenas personas, con muchas ganas de comprometerse para cambiar las cosas. ¿Por qué insistís tanto en la palabra luz, que te escuché varias veces ya hablar de luz? Porque todo lo que veo a mi alrededor está oscuro, porque siento otra vez una sensación de oscuridad con un gobierno nacional que entusiasmaba y necesito como el impulso que me da pensar que podemos ser una luz en el medio de tanta oscuridad cuando la política nos ha venido fallando tanto, ¿no? Y creo que hay que volver a hacerlo, creo que hay que hacerlo de nuevo, incluso poniendo también el énfasis en el sector privado, porque acá, más allá que el liderazgo político es el que te dice que acá las cosas no se hacen más con coimas, tenemos un sector privado muy acostumbrado a trabajar de otra manera, y es todo ese establishment que rápidamente se acomoda a los negocios y después hace que todo falle. Por eso creo que la luz significa con un poco lo que nosotros quisimos hacer. Nuestro logo tiene un corazón y también fue hecho con mucho corazón porque nosotros lo hicimos con mucho esfuerzo. María Eugenia, muchas gracias. A vos, suerte. Carlos. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Vamos a un corte y vamos a recibir a Pancho Olivera, que nos va a hablar concretamente de qué están mirando el juez Casanelo y el fiscal Picardi cuando miran los emails y los contenidos de los celulares en la causa por las presuntas coimas de la Dirección de Discapacidad, y Daniel Vilota, que va a analizar qué significado tiene para la política nacional lo que acaba de ocurrir en Corrientes, donde los Valdés reeligieron y el gobierno nacional salió cuarto. Ya volvemos.